Sean muy bienvenidos a esta primera presentación del curso Introducción a la Radiocomunicación. Un esfuerzo y deseo de contribuir del Radio Club Los Azucareros de Jaina. Esperamos que con este esfuerzo estemos contribuyendo al fortalecimiento de la radioafición en la República Dominicana. Esperamos también que sirva este esfuerzo como un modelo para multiplicarlo, retransmitirlo con los demás colegas y radioaficionados. Mucho más a aquellos que están iniciando y que quieren iniciar el proceso de ser un radioaficionado. Entonces, señores, buenas noches e iniciamos. Ya damos inicio a este curso de radiocomunicación. Primero vamos a ver en qué consiste el desarrollo del tema de este primer módulo. Vamos a hacer una descripción de los contenidos que se presentan en el mismo. Vamos a hablar de conceptos de comunicación, de emisores y receptores, de las ondas, de los ciclos, la longitud, la amplitud y la frecuencia de las ondas electromagnéticas y sus tipos, el espectro de la frecuencia electromagnética y sus tipos, la propagación de las ondas electromagnéticas, la atenuación de las ondas electromagnéticas, la polarización y medios de transmisión. En fin, esto en este primer modo es la conceptualización básica que vamos a desarrollar. Empezamos con el concepto de comunicación. ¿Qué es la comunicación? Es una forma de interacción entre dos o más personas, ya sea mediante la palabra oral o escrita, gestos, ademanes, expresiones emocionales, etc., cuyo resultado es el intercambio de significado que conducen a la comprensión y, en el mejor de los casos, a un acuerdo, a un compromiso, un comportamiento adecuado. La radioafición o la radiocomunicación es una forma de telecomunicaciones que se realiza a través de las ondas hertzianas, la que a la vez está caracterizada por el movimiento de los campos eléctricos y campos magnéticos. Cuando hablamos de la comunicación tenemos que hablar de varios elementos. Y estos son los elementos fundamentales. Para que exista una comunicación debe existir un emisor, un receptor, un código, canal o contexto, un codificador, un decodificador, un mensaje y que se produzca un feedback, que es una respuesta al mensaje. Normalmente se usa una onda electromagnética como soporte de la comunicación. Para esto, el emisor genera la información o señal. El receptor capta la señal y la entrega al usuario. En muchos casos, un sistema será transmisor y receptor a la vez. O sea, que cuando estamos hablando de la comunicación, nosotros generalmente hacemos las dos funciones. Ahí nos convertimos en un dúplex, ¿no? Porque ahí estamos transmitiendo y recibiendo. Y lo hacemos con el mismo equipo, ¿no? Ahí estamos haciendo. Transmitimos y recibimos. Enviamos mensajes, esperamos respuesta para poder tener esa comunicación entre los colegas de radioafición. Tipos de transmisiones. Existen 3 tipos de transmisiones. La primera, y la más sencilla, es la simple.
que es el canal de comunicación donde ambos transmisores y receptores están operando en solos en la misma frecuencia. O sea, esos equipos transmiten una sola frecuencia y esa frecuencia le hace la función de transmisión y recepción. Tenemos una segunda tipo de transmisión, la semiduplex. Es un modo de comunicación simple con un extremo del circuito de telecomunicación y transmisión duplex en el otro extremo. O sea, el primer extremo es simple y el segundo extremo de la comunicación, que es el receptor, es duplex. El concepto HAL duplex no se produce en la radiocomunicación, solo se produce en los procesos que se transmiten en capa. O sea, que esa transmisión semiduplex no se hace simultánea. O sea, no es porque tiene que esperar una especie de transferencia de comunicación entre diferentes equipos. Y está, en tercer lugar, y no menos importante, la transmisión duplex. Y es aquella que donde los dos equipos transmiten en las ambas direcciones, tanto como transmisor como receptor. Eso lo podemos ver mucho con los repetidores de 2 metros, de 6 metros, en la versión de VH y UHF. Ahí se ve mucho esa función de duplex, porque el radio transmiten una frecuencia y reciben otra, y viceversa, ¿no? El concepto de onda. Las ondas unidimensionales son las que se propagan en una sola dirección, sin importar la vibración ocurra o no en la misma dirección de la propagación. Un buen ejemplo de estas ondas unidimensionales es el desplazamiento de las cuerdas de una guitarra. Cuando se hace vibrar una cuerda, se genera una onda unidimensional. O sea, en una sola dirección. Las ondas superficiales son ondas que se propagan a través de la Tierra, tanto en su interior como por su superficie. Básicamente hay 3 tipos de ondas superficiales. Las ondas P consisten en la transmisión de comprensión y refracciones de la roca de forma similar a la propagación del sonido. Fíjense que cuando en una montaña explota una roca, o sea, se fractura, cómo es el estruendo y la forma en que ese sonido se transmite de forma intensa. Las ondas S consisten en la propagación de ondas de casilla o de cizalla, ¿no? De cizalla precisamente, donde las partículas se mueven en dirección perpendicular a la dirección de la propagación, de la perturbación. O sea, la perturbación, ese sonido es la perturbación. Esos 2 tipos de ondas se pueden propagar en el interior de la Tierra. O sea, generalmente esas ondas se van transmitiendo y van generando ese movimiento. Eso que nosotros conocemos como los temblores, se van generando ese tipo de ondas. Por eso también se le llaman ondas sísmicas. Las ondas Rayleigh se forman en la superficie de la Tierra. Hacen que las particularidades se desplacen según la trayectoria elíptica retrógrada. En cambio, las ondas Lobe se originan en la interfase de 2 medios con propiedades mecánicas diferentes. En este caso, el movimiento de la partícula es perpendicular a la dirección de la propagación de la perturbación, similar a las ondas S, pero solo ocurren en el plano de la superficie terrestre. Fíjense que hay muchas
tipos de ondas. Generalmente nosotros nomás nos contamos a hablar de las ondas hertzianas, que son las que generalmente nosotros usamos, que son las ondas electromagnéticas. Se le dicen ondas hertzianas porque se miden en hercios. Las ondas esféricas. Una onda esférica es física. Es aquella onda tridimensional cuyos frentes de onda para un observador en reposo respecto a la fuente y el medio en el que se propaga eso son esféricas. Son esféricas, o sea que son esferas concéntricas cuyos centros coinciden con la posición de las fuentes de perturbación. Una condición necesaria para una onda sea esférica es que el medio de propagación sea homogéneo e isotropo y por tanto la velocidad de propagación sea la misma en todas las direcciones. Fíjense qué caso es. Y hay que recordar que las ondas que nosotros usamos electromagnéticas son esféricas porque se transmiten en círculos concéntricos que se van propagando en el vacío en que se van desarrollando. Las ondas sonoras son muy aproximadamente ondas esféricas cuando se propagan a través de un medio homogéneo e isotrópico como es el aire, el agua en reposo. También la luz se propaga en forma de ondas esféricas en el aire, en el agua y a través del vacío. Fíjense que estas ondas, igual que las señales de radio, que son esas señales electromagnéticas, se transmiten de forma circular, pero tienen que ser concéntricas, o sea, se parte de una onda en el centro y esa se va programando y se va ampliando y se va ampliando. Es como aquel caso cuando uno deja caer algo en el agua, que ve que se van formando esos círculos y van desarrollándose hasta el infinito, ¿no? Hasta que se disipe. Ondas en su interacción entre sí generan fenómenos complejos. O sea, cuando varias ondas chocan y se entrecruzan, pues van generando una serie de fenómenos que son importantes de tener en cuenta. Primero, las interferencias, que es cuando estas ondas chocan unas con otras y se interrumpen en ciertos momentos la comunicación. Las ondas estacionarias son aquellas que se van produciendo en la misma forma que se va conduciendo la onda y se van entrecortando y eso también dificulta la comunicación porque genera mucho ruido. La resonancia, que es otra forma de complejo que tiene, que es el que nosotros usamos mucho también para establecer cuando alguien dice, pues mira, mi antena resuena en esta frecuencia. ¿Cómo se ve ese efecto? ¿Cómo es que esas ondas se concentran en determinados puntos y podemos captar esas frecuencias? Cuando hablamos de ciclo, longitud, amplitud y frecuencia, nos estamos refiriendo, por ejemplo, en el caso del ciclo o período, al tiempo de repetición del estado de una onda. O sea, ¿qué tiempo dura en producirse una onda? A eso se le conoce como el nombre de ciclo o período. La fase se refiere a la situación instantánea en el ciclo, que es lo que produce esa onda. Y la amplitud tiene que ver con la variación respecto al punto medio de la oscilación de la onda. Es el ancho entre la línea central donde se transmite esa onda, es el ancho, altura o que pudiera tener la onda. A eso se le llama la amplitud, eso es lo que va haciendo el rango, donde se va a establecer el rango de frecuencia. La frecuencia es el número de repeticiones de en una unidad de tiempo determinada.
es inversamente proporcional y esto se establece con la siguiente fórmula. La frecuencia es igual a la unidad partido el tiempo. ¿Entiéndase? O sea, 1 sobre el tiempo que dura una onda en transcurrir. Se mide esa frecuencia, se mide generalmente en hercios, que es la igual de repeticiones por segundo. ¿Cuántas repeticiones se dan en un segundo de esa onda? 1 kilohercios es igual a 1000 hercios, que es igual a 10 elevado a la 3 hercios. 1 megahercio es igual a 1000 kilohercios, que es igual también a 10 elevado a la 6. Y 1 gigahercio es igual a 1000 megahercios, que es igual en representación base 10 en matemática a 10 elevado a la 9. Lo que implica que a mayor la cantidad de hercios, pues entonces el número de la frecuencia también será más alta. La velocidad. ¿En qué consiste la velocidad de una onda? Es en el cambio de posición por una unidad de tiempo. O sea, ese desplazamiento en una unidad de tiempo. La longitud de la onda es la distancia que recorre esa perturbación en cada ciclo y es representado por la letra lambda. Por eso dice, se establece la longitud de onda con esa letra, es como una Y invertida. Eso se establece, dice que la lambda se determina, la frecuencia se determina en base a la velocidad partido la frecuencia. O sea, dividiendo la velocidad entre la frecuencia y te da la longitud de la onda. Las ondas electromagnéticas. Estas ondas están conformadas por 2 componentes. Es bueno, importante tener eso. Esas ondas electromagnéticas están compuestas por 2 elementos fundamentales. El primero es el campo eléctrico, que se representa con la letra E. El campo magnético se representa con la letra B, que es perpendicular, que se transcurre perpendicular a el campo eléctrico. Estas ondas se propagan en el vacío y generalmente son regidas por las ecuaciones de Maxwell. Para calcular esas ondas siempre hay el cálculo sobre las ecuaciones de Maxwell, que por conversión nos referimos al campo eléctrico. Siempre cuando nos estamos hablando de esas ondas electromagnéticas nos estamos refiriendo a esas ondas eléctricas. En este momento, aquí le hacemos una representación gráfica de lo que es el espectro de las ondas electromagnéticas. Aquí hay una descripción visual de cómo se comporta ese espectro electromagnético, donde transmite cada elemento, las radios, los microondas, como también el infrarrojo, las luces incandescentes, los equipos fotovoltaicos, la energía solar, los rayos X, los rayos gamma. Entonces cada uno tiene en ese espectro un punto de ese espectro. Las ondas eléctricas, según su energía, producen efectos térmicos, ópticos o ionizantes, dependiendo ese efecto que se genera.
La propagación de las ondas electromagnéticas. En el espacio libre, las ondas electromagnéticas se propagan de forma esférica a la velocidad de la luz en el vacío. Fíjense, lo decíamos ahorita. Esto tiene una característica, que las ondas electromagnéticas se transmiten en el vacío, pero a la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Es una velocidad bastante alta. Una velocidad muy superior. Pero ese es el medio que utilizan las ondas electromagnéticas para el vacío y a la velocidad de la luz. La atenuación de las ondas electromagnéticas, al repartirse la potencia sobre el área de una esfera, la densidad de la potencia de una onda disminuye con la distancia al cuadrado. Es decir, a mayor distancia, menor es el efecto de la onda electromagnética. A mayor distancia, menos potencia. Y eso se representa con esta ecuación, que I es igual a la potencia entre la unidad de área, que también sería igual a la potencia dividida entre 4 por P por R al cuadrado. Esa es una fórmula que se utiliza para medir esa atenuación. La polarización de las ondas electromagnéticas. Estas se producen en varias formas. Primero en una forma lineal, en una forma circular, en una forma elíptica, pero también se hace dentro de la misma forma lineal, de forma vertical y de forma horizontal. Los medios de transmisión de las ondas electromagnéticas. El primer medio por excelencia que tenemos aquí es la atmósfera. Se usan cables y guías de onda. Estos medios degradan la información, introducen pérdida, ruido y retardo. O sea, la misma atmósfera, cuando la atmósfera está cargada y está como nosotros decimos, la banda está cerrada. Por eso es que tenemos una carga electromagnética que no está haciendo ruido. Por ejemplo, las manchas solares, que cuando generan esa explosión, pues afecta toda la comunicación. Los cables que usamos, que dependiendo del material, la calidad del material, también pueden hacer perder calidad a esa onda. Los equipos que usamos también, eso también puede influir en la pérdida. Pues con toda esta información que le hemos transmitido, creo que hemos llegado al extremo y a dar las informaciones que entendíamos pertinentes sobre esta primera parte en el modo de estos conceptos básicos sobre lo que es la radiocomunicación. Esperamos que les haya gustado y que ustedes tienen en su bitácora unas informaciones que creo que les pueden servir pertinentes para todas aquellas personas que quieren iniciar en el proceso de la radiocomunicación. Seguiremos profundizando con los demás temas, con antenas, con tipo de otras informaciones que son pertinentes para nosotros como radioaficionados. Esperamos que nos den una respuesta, nos den una información y nos digan qué les ha parecido ese material. Entonces, contamos con ustedes que, ya ustedes saben, el Radio Club Los Azucareros de Jaina quiere y está dispuesto a seguir contribuyendo. Creemos que es necesario que hasta en las mismas escuelas se enseñe todo este concepto de radiocomunicación. E inclusive vamos más allá. Creemos que debe existir una salida ocupacional
dentro de las instituciones públicas, entre los politécnicos, que se refiera como técnicos especializados en radiocomunicación. Un placer y nos veremos en la próxima edición.